Y continuamos en este programa especial sobre Haití que nos da la posibilidad de ir avanzando sobre diversas cuestiones relacionadas sobre la actualidad haitiana. Y la verdad que cuando hicimos el Claxo por Haití ya hace un tiempo atrás, tuvimos un lujazo de haber recibido a una persona que nos ilustró con una mirada de alguien que no es haitiano, pero que se compenetró con la sociedad haitiana, que pensó lo que sucede ahí, pero también con una lógica de mirada periodística, aparte de mirada académica, que fue realmente muy, muy interesante y nos pareció que hoy sí o sí tenía que estar, por suerte podía, está conectado y vamos a estar en contacto con Lautaro Rivar, el sociólogo argentino, editor de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, miembro del grupo de trabajo de Claxo, Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe. Lautaro, bienvenido nuevamente, un placer en serio tenerte aquí en el Infoclaxo. Gustavo, ¿cómo andás? Como siempre es un placer enorme. La verdad que la vez pasada nos dejaste pensando un montón de cosas, pero inclusive, digo, conceptualizaste una cantidad de cuestiones referidas a Haití que nos permitieron entender, inclusive te diría, cuando vimos este proceso de crisis ahora más actual de Haití, casi entender que era como una decantación de algo de las cosas que habías anticipado, porque recuerdo con mucha fuerza que nos dijiste, cuidado con esta privatización de las lógicas de seguridad en Haití, porque arrancan de una manera y terminan en cualquier lugar. Digo, hay algo de eso que en definitiva es casi una decantación de lo que nos decías hace un tiempo atrás, ¿no? Porque digo, veo estas bandas mafiosas por las calles, digo, de pandilleros, que digo, en algún punto terminaron quedándose con gran parte del poder. ¿Esto es así? Sí, me acordaba también lo que habíamos conversado y efectivamente creo que en ese momento ya se vislumbraban algunas tendencias que no hicieron más que profundizarse de manera incluso bastante dramática en este último tramo de tiempo. De alguna forma la coyuntura política se disparó hacia adelante y no hacia el mejor lugar. Y efectivamente estamos viendo que esa privatización de la seguridad se ha profundizado, ¿no? Si vemos ahora, por ejemplo, Haití es un país que tiene muchísimos más agentes de seguridad privado que contrata la burguesía o la clase media alta haitiana, que efectivos de la propia Policía Nacional, que es el único cuerpo securitario formal con el que cuenta el Estado haitiano. Eso por el lado, digamos, de la seguridad, si se quiere, legal o legítima que aparece en la superficie. A nivel de lo que pasa por debajo de esa línea de flotación, bueno, este factor paramilitar evidentemente se siguió empoderando. Desde que hablamos aquella vez, controlan efectivamente más territorios, no solamente de la zona metropolitana, sino de otras partes del país, y han ganado impresionantemente en capacidad operativa, en manejo de armamento y en financiamiento. Entonces, nada, yo sigo con mis suspicacias habituales de preguntarme cuándo nació esto y a qué interés está sirviendo, porque bueno, como conversamos aquella vez, este ciclo de paramilitarización coincidió con un ciclo de movilización social y política muy importante que tuvo la nación haitiana desde el año 2018 y de alguna forma logró cortar en seco ese ciclo que básicamente era un ciclo de protestas antineoliberales y claramente antineocoloniales. Así que hay un trasfondo ahí, me parece que es legítimo para que fundemos algunas sospechas. En ese sentido, Lautaro, digo, uno pensaría, tú dices sospechas, que en algunos casos tuvieron concreciones bien claras, ¿no? Digo, la lógica de la llegada de organizaciones internacionales, de países, representaciones de países en Haití, que lejos de dar soluciones, en la gran mayoría han transformado en un demonio aún peor algunas situaciones de crisis, ¿no? En un infierno mayor, digo. Hoy escuchaba algunas de estas lógicas de salida que puede tener Haití y siempre vuelve a aparecer la lógica de ayuda internacional, pongamos comillas gigantes, ¿no? ¿Qué te suena a vos cuando escuchás eso y te acordás de la historia? Sí, me suena un poco a la búsqueda de tropezar con la misma piedra una y otra vez. Digo, no podemos desagregar lo que pasa en Haití del contexto internacional, eso lo hemos conversado. Haití es un país sobredeterminado por la geopolítica regional y sobre todo por la política impulsada por Estados Unidos, Francia y Canadá.
Y hay que decir que Haití ya ha batido todos los récords del intervencionismo. O sea, esta misión que se propone ahora como una especie de solución novedosa es una reedición de las 12 misiones anteriores que el país sufrió desde el año 92 hasta la fecha, de todos los tipos y todos los colores y comandados por diferentes países y organismos, y todas fracasaron. Digo, no lo digo yo, lo dicen los responsables políticos y militares de esas propias misiones que han fracasado. Y ahora se busca, creo, de manera un poco desesperada, algún candidato que aparezca en esta especie de sorteo de la intervención para que básicamente Estados Unidos pueda socializar los costos, sobre todo políticos y operativos, de esta intervención. Como ustedes sabrán, calculo que habrán estado conversando también, uno de los candidatos hasta hace poco tiempo fue Kenia, que de alguna forma suscribió un acuerdo cuasi secreto con el ex primer ministro de facto Ariel Henry para enviar un contingente de 1.000 policías al país. Policías que, hay que decir, son gravemente denunciados por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en su propio país, y que además no tienen ningún tipo de competencia específica para desempeñarse en un medio completamente diferente en términos culturales, lingüísticos y geográficos, ¿no? Pensemos que un policía está formado para actuar en un terreno y en un contexto social determinado. No puede ser deslocalizado como si se tratara de justamente un contingente de cascos azules de la ONU. Y además hay que decir que por lo menos la MINUSTAH, que de alguna forma forzó la caracterización de Haití como una especie de presunta amenaza para la seguridad de terceros países, que por eso se le aplicó el famoso capítulo 7 de la Carta de la ONU, de mínima tenía, aunque forzado, un marco jurídico que la englobaba. Bueno, en el caso de deslocalizar ahora policías, ya sean de Kenia o de El Salvador o de cualquier otro país, no tenemos un marco jurídico. Seguro no puede transportar policías de un país a otro si no es en el marco de justamente los organismos internacionales constituidos desde la segunda posguerra. Entonces, ¿cuál sería el marco de actuación de esta fuerza policial eventualmente? ¿Quién respondería frente a algún tipo de abuso de la fuerza y de la autoridad, como tantas veces sucedió en Haití con las tropas internacionales? Y finalmente, ¿quién se haría cargo políticamente del balance futuro de una eventual misión de estas características? Bueno, creo que estamos en un retroceso permanente en materia de marcos legales y legítimos para este tipo de intervenciones. Lautaro, entonces vemos una situación muy compleja. Imagino, digo, en la lógica de salidas posibles, una salida, digo, siempre es agradable, es muy positivo, es muy potente ver un pueblo que sale a las calles, es movilizado, pero entiendo que en una situación de violencia como la actual es muy complicado generar cosas orgánicas con un pueblo que debe estar muy atemorizado, con dificultad para salir a la calle. Por otro lado, en el marco de las lógicas políticas, imagino complejo también, digo, ¿qué quedó como lógica partidaria dentro de Haití? Ya nos comentarás. Y por último, digo, ahí estas bandas más mafiosas tienen todos los boletos junto con cierto apoyo internacional para quedar en un manejo político. ¿Cuáles son las salidas que ves en el marco de esta situación compleja? Sí, evidentemente ahí hay dos problemas, ¿no? El específicamente securitario y el problema político. Yo creo que lo más prudente es poner por delante la cuestión de la legitimidad y de la constitución de una autoridad efectiva en el Estado haitiano. Lo pienso en el caso de Haití, pero lo pienso en cualquier república del mundo. Si no hay una autoridad política constituida y legítima, ¿cómo el Estado va a hacer frente a el desafío político-militar de las bandas armadas? Pero también tenemos que explicar sociológica y económicamente cómo estas bandas surgen. No nacen de un repollo. Además del estímulo internacional, del tráfico de armas, hay evidentemente una situación socioeconómica que es un caldo de cultivo para que estas bandas puedan de alguna forma capilarizarse en los territorios y ganar ciertos márgenes de legitimidad. Y ustedes se imaginarán, el paramilitarismo opera así en todo el mundo. No es solamente coacción desnuda, no es solamente asesinar, secuestrar y decapitar a personas. Hay también elementos consensuales que se movilizan. Y eso tiene que ver con el completo retiro del Estado haitiano de sus funciones más elementales, retiro que ha sido siempre propiciado por la comunidad internacional. Yo a veces escucho que se caracteriza a Haití como un Estado fallido, casi indicando como si sus problemas hubieran nacido por generación espontánea o fueran culpa de la propia población local. Digo, la destrucción del Estado fue promovida activamente por estas últimas 12 misiones de las que hablábamos.
O sea, pensemos que cuando Haití fue reconstruido después de ese tremendo terremoto que vivió en el año 2010, la política de Estados Unidos fue que todas las capacidades y los ingentes recursos financieros que llegaron al país, en vez de dárselos al Estado haitiano, se los empezaron a trasladar a ONGs privadas, obviamente la mayoría de ellas bajo el paraguas de la USAID y de la Comisión Europea. Por ejemplo, ahora se pide enviar tropas policiales, efectivos policiales de otro país, pero Estados Unidos facilitó que por acuerdos migratorios 3.000 policías haitianos formados en el país fueran a parar hacia territorio justamente estadounidense. Entonces, hay una especie de doble discurso de, che, tenemos que de alguna forma saldar esto con más estatalidad, más institucionalidad, más república, pero a la vez la comunidad internacional hace todo lo posible para que justamente ese Estado, el Estado haitiano, de alguna forma falle. O sea, la idea del Estado fallido es una especie de profecía autocumplida. Entonces, yo creo que hay que empezar por la solución política. Ahora hay intentos en este momento complejos y ambiguos y contradictorios de formar un gobierno de transición, que además son propuestas que no son nuevas. Los movimientos sociales haitianos vienen proponiendo un gobierno de transición desde que yo estaba en la isla e incluso desde antes. Hablamos de por lo menos 5 años de movimientos proponiendo ese tipo de transición política que siempre fue boicoteada por la comunidad internacional. Ojalá que en este momento pueda fructificar, porque, insisto, sin solución política y sin poner por fin algún tipo de calendario electoral sobre la mesa y después, obviamente, discutir las condiciones de posibilidad operativas de ese calendario electoral, vamos a seguir con interinatos permanentes que siguen debilitando al Estado haitiano. Estaba viendo antes de hablar con vos una interesantísima nota que publicaste en CELAG, que se titula, digo, vamos a después a publicar el link porque dice Haití, el último bucle, una larga crisis, digo, muy potente, pero me interesaba que nos amplieses una parte con la que arranca tu nota que habla de la era de los golpes de Estado, ¿no? Y entiendo que te sitúas allá por 1990. ¿Qué de esa historia puede conectar con esta parte de la historia? Bien, sí, la idea es un poco debatir esta concepción de que la crisis haitiana empezó con el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en el año 2021. Digo, para cualquier actor que haya estado en el país, sea haitiano o no haitiano, es evidente que la crisis es muchísimo más larga. Si la ponemos en términos económicos, viene desde la década del 80, cuando el FMI impulsó sus políticas de liberalización comercial y financiera que fueron tan funestas. O sea, pensemos que hoy la base social de estos grupos paramilitares hace 30 años eran campesinos y campesinas que podían vivir y producir dignamente en sus territorios y que fueron forzados al éxodo hacia las grandes ciudades. Esa es como una primera temporalidad de la crisis. La otra, en la que yo pongo un poco el acento en su dimensión más política, sí, efectivamente nace en la década del 90. Lo digo también discutiendo esta especie de concepción como si el haitiano tuviera una incapacidad para autogobernarse o para decidir sobre sus propios destinos. Haití tuvo su última elección transparente y democrática en el año 1990. La gente concurrió a las urnas con un nivel de participación electoral que ya quisiera para sí Estados Unidos u otra serie de repúblicas europeas que suponemos democracias avanzadas, y eligió por amplia mayoría un gobierno popular y progresista como el del expresidente Jean-Bertrand Aristide, que dio comienzo ni más ni menos que a todo el ciclo progresista latinoamericano y caribeño. Ese ciclo comenzó en Haití y en general lo solemos olvidar. Desde que ese expresidente Aristide fue derrocado por un golpe de Estado, después volvió al país con la mediación de Estados Unidos y después fue derrocado de vuelta con la participación de Estados Unidos, Francia y Canadá, tuvimos y tenemos esta crisis de legitimidad que todavía no se ha saldado. Porque después de eso sí hubo elecciones, efectivamente las hubo, pero fueron elecciones realmente muy discutibles, consideradas fraudulentas por numerosos actores locales e internacionales, que llevaron al poder no casualmente a formaciones políticas ultraconservadoras. Es, de hecho, el partido que estaba en el gobierno hasta hace poquitos días legalmente, el PHTK, con un presidente, con un expresidente como Michel Martelly, que se autodefinió como un bandido legal, o sea, como un criminal en la jefatura del Estado. Entonces, yo creo que antes de la paramilitarización de la vida social hubo una paramilitarización del Estado que fue, insisto, apoyada e impulsada por organismos internacionales y por grandes potencias occidentales que me parece están en el origen de esta crisis de legitimidad que tiene, sí, por lo menos 30 años de duración ya.
Ahí estamos viendo la nota que está publicada en celag.org, escrita por Lautaro Rivara. Haití, el último bucle de una larga crisis. Búsquenla porque realmente es bien, bien interesante y bien potente para entender muchas de estas cuestiones que nos está planteando. Y pensaba, digo, para unir en el ciclo de esta entrevista y lo que nos estás comentando con mucha profundidad, ¿cuánto pensás que tiene que ver esa independencia tan, tan novedosa, tan corrida de tiempo? Porque Haití se independiza muchísimo tiempo antes que el resto de los territorios de nuestra América. ¿Cuánto de eso le están haciendo pagar? Porque le hicieron pagar concretamente, digo. Tuvo que pagar dinero por independizarse, pero a su vez, ¿cuánto de eso se le hace pagar a Haití por independizarse en un momento corrido, digo, siendo realmente un hecho muy novedoso en ese momento? Bueno, mira, vos sabés que hace poco acabamos de cumplir los 200 años de la formulación de la célebre doctrina Monroe. Para muchos especialistas y estudiosos del tema, los antecedentes políticos e intelectuales más lejanos de la doctrina están en Thomas Jefferson, que a pocos años después de la Revolución Haitiana hay unos textos realmente espectaculares, dignos de ser difundidos, donde Jefferson ya conceptualiza a Haití como un país peligroso que de alguna forma tenía que ser cercado y virtualmente desalojado del concierto de las repúblicas, digamos, del primer mundo, por usar una palabra extemporánea, digamos. O sea, formulaciones que ya, insisto, tienen más de 2 siglos. Pocos años después de la Revolución, ya hay políticos norteamericanos influyentes planteando este cerco en torno a Haití, que efectivamente se dio en términos diplomáticos. Como ustedes saben, Haití tuvo que luchar más de 20 años para lograr el reconocimiento de su independencia, reconocimiento en el cual se jugaba la posibilidad o no de los intentos de reconquista de Francia, pero también de otras potencias coloniales. Efectivamente, Haití contrajo una deuda de independencia con Francia, una cuestión absolutamente ridícula, por lo cual los ex esclavos tuvieron que pagarles a los ex colonos el precio de su libertad. Pero una deuda que, esto es importante decirlo, no fue contraída de forma voluntaria. Fue firmada por una escuadra francesa con sus cañones apuntando a Puerto Príncipe, estacionadas en la bahía de Puerto Príncipe. Entonces fue también una política coactiva y fue también ya una forma muy violenta de intervención sobre la soberanía del país. Y después, bueno, desde el siglo XX para acá, qué decir, ¿no? Haití batió todos los récords de intervención. Yo siempre propongo el ejercicio de tomar, por ejemplo, un calendario, no sé, arranquemos en 1915 hasta la actualidad y marcar en ese calendario cuántos años tuvo Haití bajo ocupación directa o indirecta de diferentes potencias y cuántos estuvo gobernado por dictaduras directa y explícitamente apalancadas por los Estados Unidos. Bueno, si uno tacha y empieza a descontar esos años y se queda con un núcleo duro de años de soberanía más o menos efectiva, vamos a ver que son muy pocos. Por eso digo, insisto, no es exagerado plantear esta sobredeterminación del factor internacional. No tiene que ver con exculpar a los haitianos ni quitar del foco problemas domésticos que efectivamente los hay. Pero digo, el peso, la gravitación internacional es tan grande que tratar de entender algo de lo que pasa en el país haciendo abstracción de ese fenómeno sería absolutamente imposible. Insisto, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? La solución puesta hoy sobre la mesa por las propias Naciones Unidas, por ejemplo, vuelve a ser la intervención. Entonces es un viejo recetario que de alguna forma se vuelve a repetir y tiene por detrás, como lo sabemos, el intento de garantizar una serie de intereses económicos y geoestratégicos que son muy, pero muy importantes, no solamente en Haití, sino en el conjunto de la isla y, por supuesto, también de la cuenca del Caribe. En este sentido, Lautaro, entiendo que seguirás con muchísimos contactos con gente que está en Haití en estos momentos. Entiendo que tú estás ahora en Ciudad de México. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo es la cotidianeidad? Digo, ¿y cuáles son los márgenes de salida que ven como habitantes de Haití? Sí, bueno, hay un factor, lo que conversábamos, ¿no? Evidentemente, esta política de terror surtió efecto, o sea, la sociedad haitiana, y en esto demuestra ser un tremendo laboratorio de las formas de intervención, se modificó radicalmente en apenas 5 años. O sea, a mí me pasó incluso volviendo en el país y viendo su transformación en estos últimos años, y es una sociedad hoy prácticamente irreconocible.
Es tremendo que se haya logrado hacer en el país con este modelo paramilitar, lo que quizás en Colombia, en México o algunos países de Centroamérica llevó 30 años en alguna forma degradarse. Me refiero a la ocupación del espacio público, las nociones de seguridad ciudadana, cómo el tejido comunitario empieza a romperse. Realmente la transformación ha sido muy profunda y para los habitantes de allí eso es notorio. Y genera también, obviamente, dificultades cada vez más grandes para la reproducción de la propia vida. Pensemos en un país con una economía tan precaria y tan informalizada, lo que implica no poder salir a la calle para simplemente comercializar los productos del día. Eso creo que lo hemos conversado. La economía que tiene es una economía del día a día, entonces no hay márgenes de ahorro para aguantar una crisis prolongada. Y esta crisis ya lleva, insisto, demasiado tiempo. Y sí hay quizás, y esto hablando más quizás con militantes sociales, militantes populares, una cierta frustración en torno a que la respuesta internacional vuelva a ser la misma y ante la dificultad de poder quizás comunicar y señalar de forma efectiva cuál es la voluntad nacional y soberana del pueblo haitiano, que no se logra expresar en las urnas hace muchísimo tiempo y que permanentemente es soslayada por la comunidad internacional. Entonces, yo creo que espacios como este son realmente importantes para poder plantear eso y para de alguna forma abrir el abanico de las posibilidades, porque son muchas, ¿no? Nos ponen esta especie de encerrona en la cual la alternativa es o dejar que el país se hunda en esta especie de espiral de criminalidad incontrolada o la intervención internacional, como si no hubiera una tercera vía o un tercer camino. Y obviamente la población haitiana, su brillante intelectualidad, sus movimientos sociales, vienen planteando hace muchísimos años programas de transición, programas de gobierno, soluciones pacíficas y soberanas a la crisis, y creo que humildemente lo mejor que podemos hacer desde afuera es simplemente contribuir a comunicar o quizás a difundir eso que la propia población haitiana está formulando con, creo yo, mucha claridad y mucha fortaleza. En ese sentido, Lautaro, ¿cuál pensás que es el rol de otro tipo de encuentros con otros países? Porque, digo, así como hablamos de Estados Unidos, hablamos de Francia, hablamos de Canadá, también se puede hablar de Cuba y lo que parece ser una relación mucho más pareja en los niveles de comunicación, de ayuda, y ahí te incluiría ¿cuál te parece que puede ser el rol de la CARICOM, de la Comunidad del Caribe, digo, en el marco de esta situación que vive Haití? Bueno, y primero decir que tenemos efectivamente dos países que han mostrado que es posible otro modelo de cooperación con Haití. En el caso de Cuba es notable su aporte a la sanidad haitiana, la cantidad de médicos y médicas cubanas que todavía hoy permanecen en el país, ha sido un trabajo absolutamente encomiable, cuando gran parte de estas ONGs que de alguna forma parasitan la situación de crisis de Haití hace tiempo que han abandonado el territorio nacional. Ese es un ejemplo muy claro, me parece, de cooperación concreta, útil, específica y que no interviene en la soberanía del país, sino que simplemente se pone a disposición de. La otra fue un programa que fue muy relevante para Haití, que fue Petrocaribe, este acuerdo de cooperación energética del que de alguna forma Haití, bajo estos gobiernos ultraconservadores, se autoexpulsó, pero que fue muy beneficioso en términos de recibir, por ejemplo, dinero líquido que se podía destinar hacia políticas sociales y de desarrollo. Y en torno a los organismos internacionales, bueno, ahí tenemos obviamente posiciones que se van moviendo con el tiempo y con el cambio de las coyunturas. Creo que en este momento el rol de CELAC viene siendo bastante importante y bastante progresivo. Si ustedes recuerdan la última cumbre, hubo posicionamientos muy firmes en torno a la no intervención en Haití. Incluso Xiomara Castro, la actual presidenta pro tempore, firmó a título personal y también colectivo un comunicado, a mi entender, bastante contundente y valiente, convocando una especie de mesa de diálogo con la participación de Honduras, Colombia y San Vicente y las Granadinas, para de alguna forma también mediar en esta transición política. Sin embargo, de momento el rol más protagónico lo viene teniendo la Comunidad del Caribe, que es un espacio que yo creo que históricamente ha tenido posiciones bastante avanzadas en torno a la noción haitiana, por ejemplo, en relación a la problemática migratoria, pero que en este momento ha tenido un rol bastante más ambivalente y más contradictorio. Incluso en su momento llegó a ofrecer enviar tropas de las propias naciones del Caribe anglófono para ocupar Haití, y yo creo que ahí rige el mismo problema que con Kenia. No creo que un policía jamaiquino vaya a ser necesariamente más eficaz para solucionar esta situación que un policía keniano o uno salvadoreño.
Y bueno, ahora están participando de alguna forma en la conformación de este gobierno de transición con muchas dificultades. Ojalá la CARICOM tenga efectivamente un rol progresivo, ojalá la gravitación de Estados Unidos sobre algunas de estas repúblicas no tenga un peso desmedido, porque, insisto, sabemos que a veces Estados Unidos suele utilizar a algunos aliados o países subalternos para de alguna forma tercerizar su política. Ese es hoy mi principal miedo con la CARICOM. De todas formas, celebro que esté participando en la transición política y ojalá el resultado sea lo más promisorio posible. Lautaro, igual todo esto que decimos, digo, yo me quedo con un dato que figura en esta nota que vos escribiste en CELAC, que es muy preocupante, digo, porque según vos decís en la nota, según un informe del 2023 publicado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la mayoría del armamento proviene hasta el día de hoy del estado de Florida, en los Estados Unidos. O sea, es bien concreto donde salen las armas. Absolutamente. Sí, incluso cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer por Haití? Presionar sobre los actores que están teniendo parte en este drama, creo que es algo bastante importante. O sea, venimos, por ejemplo, conocemos una experiencia de políticas de boicot, desinversión y sanciones en torno al Estado de Israel. Bueno, hay que decir que las armas que están llegando a Haití son como las que llegan al Estado de Israel, armas de factura norteamericana. Eso, insisto, no lo digo yo, lo dicen las propias Naciones Unidas. Hemos incluso en los últimos años investigado y comprobado la infiltración de paramilitares que llegan de Estados Unidos con equipo de alta tecnología. Entonces, a ver, yo creo que desde quizás nuestro campo más académico e intelectual tenemos que hacer un esfuerzo realmente muy grande para poder efectivamente mapear y comprobar estas políticas de intervención, que como lo saben son opacas, son veladas, son formas de intervención que no son declaradas, y tenemos que sí meter mucha presión sobre Estados Unidos. A ver, yo quiero pensar que yo entiendo que el Estado haitiano en este momento quebrado y poroso no pueda fiscalizar lo que llega en términos de tráfico de armas, pero creo que Estados Unidos sí puede fiscalizar sus puertos como nación soberana y evitar, por ejemplo, que estas armas de gran calibre lleguen a Haití. O sea, obviamente están en el centro de esta espiral de violencia. Haití no produce armas, su vecino isleño República Dominicana tampoco produce armas, así que empezar a cortar la violencia sería en principio tan fácil como cortar este flujo del armamento que llega de manera ilegal. Sí, efectivamente, en gran parte desde la Florida. Lautaro, la verdad que siempre es un placer, digo, es que es clarísimo, digo, y aparte, a veces un dato, solo un dato en un documento refuta tanto discurso vacío, que me parece que eso es lo potente de las charlas con vos, Lautaro. Te agradecemos enormemente. Sabemos que lamentablemente, bueno, estas son situaciones muy complejas que, bueno, así como nos encontramos la vez pasada en el caso por Haití, seguro vamos a seguir hablando. Esperemos que sea en el marco de una situación un poco más amable para el pueblo haitiano, pero agradeciéndote enormemente por este análisis y por ayudarnos a reflexionar nuevamente en lo que sucede en Haití. Gracias de verdad. Gracias a ustedes, Gustavo. Un placer, como siempre.